qué son? La primera, no, ¿por qué está típica la primera? En la casa de los para La primera costilla, como su compañero me dijo, solo tiene una carilla costal. Cada clavícula, cada vértebra tiene una cara articular para las costillas. ¿Cómo va la reducción? La primera con la primera torácica, ¿okay? La segunda con la segunda, y así. Pero hay carillas que se articulan, las típicas que tienen dos carillas articuladas, una superior y una inferior. La superior es siempre con el número de costilla. Si estamos hablando de la cuarta, la costilla que va a estar encima va a ser siempre la cuarta. Igual, y así hasta la octava, ¿ok? La primera solo tiene una carilla articular solo para la primera costilla. Y una cara inferior, o hemicarilla, porque solo es la mitad para la segunda costilla, para articular con la segunda vértebra, ¿ok? ¿Qué características tiene cada vértebra? Las apófisis espinosas, ¿ok? ¿Qué forma tienen esas voces espinosas? ¿Qué es la diferencia de esta apófisis espinosa de la apófisis espinosa del lumbar o de la cervical? La dirección. Tiene una dirección, miren, dense cuenta, hacia abajo. En cambio, miren acá, las cervicales están rectas, están transversas. Cuanto más las lumbares, igual, incluso están más anchas, ¿no es cierto? Cuando estas apófisis espinosas son más largas. ¿Qué otra característica más tienen todas las vértebras? ¿Cómo se llama esto? Es apófisis transversa, ¿ok? Que tiene, que van a articular con qué parte de la costilla, con el tubérculo de la costilla. Ahorita vamos a ver cuáles son las partes, ¿ok? ¿Qué más? Hablar sobre esto. Ya no les voy a hablar sobre vértebras cervicales, ya no les voy a hablar sobre las vértebras lumbares. Tienen que saber lo general o para saber distinguir entre vértebra y vértebra, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo van a hablar esto ya sea en pelvis o ya sea en cabeza y cuello, ¿ya? Pero algo que tienen que darse cuenta es cómo es el orificio, cómo tiene el orificio cada vértebra, qué es lo que les va a distinguir. Les voy a mandar a hacer atlas, a quién le tocará, para describir todas las características de las vértebras, ¿ok? Se van a determinar cuáles son las partes y todo eso, ¿ok? Listo. Nos vamos a lo más importante de caja torácica, que es el esternón, ¿ok? Solo puede conseguir lo que es el manubrio, ¿ok? Ahorita vamos a prestarnos del doctor todo el cuerpo, pero este manubrio tiene partes, tiene un orificio, una horquilla. ¿Cómo se llama esa horquilla? Escotadura yugular. Es su nombre. ¿Qué más? External no, podría ser, pero es más una escotadura external. Escotadura external. ¿Cómo se llaman estas escotaduras? Claviculares. ¿Ok? Donde van a articular. Ahora, ¿qué es importante saber? Entonces, en esta escotadura supra o jugular o supra external, ¿quién se inserta? De pinto, todo esto, ¿quién se inserta? El ligamento transverso. Ligamento transverso. ¿Cómo se llama? No. El esternocleidomastoideo. El ligamento interclavicular. ¿Se acuerdan que había? Vamos a tratar de lo que es ese. Esta es la clavícula y el otro lado de la clavícula. Entre esas dos clavículas había un ligamento. Se unían, ¿cierto? Se mantenían unidos. ¿Listo? ¿Qué más? Dentro de esta van a tener una carilla anterior y una carilla posterior. En la carilla anterior, ¿quién se inserta en la parte superior? Te pinto acá, ¿quién se inserta?
El esternocleidomastoideo. En la carilla lateral del esternón, ¿quién se inserta? Pectoral mayor. Este pectoral mayor va a continuarse hasta lo que es el cuerpo. ¿Ok? Listo. ¿Qué otra más? ¿Algo más que se puede insertar en esta cara? Nada, está fácil. La parte posterior. ¿Qué se inserta en la parte posterior? Tenemos dos músculos, esternoioideo y esternoioideo. Esternoioideo y esternotiroideo. ¿Ok? Dos músculos son los únicos que se insertan en la cara posterior del manubrio. ¿Ok? Vámonos. Esternoioideo y tiroideo. ¿Ok? Nos vamos a la zona del cuerpo. Ya. ¿Por qué es importante conocer el esternón? Vamos a darle la importancia. En esta, acá tenemos una carilla articular que va a articular el cuerpo del esternón. ¿Con qué parte? ¿Qué tipo de articulación se Silla de montar. No. Silla de Les montar. doy dos opciones. Sin desmosis, sin artrosis. ¿Qué? ¿Cuál de ellos ustedes creen que se mueve con el hueso ahí? No. ¿Creen que se mueve y no se mueve? ¿Qué es? Es una sindesmosis, un movimiento menor, ¿ok? No, perdón, ampliartrosis y sindesmosis. Esta es una ampliartrosis. O sea, hay un mínimo movimiento. Por eso es que se divide. ¿Ok? Una amplia. Lo que es el cifoide del cuerpo, es decir, es una. ¿Qué cosa? Sin artro, o sea, están pegados, están unidos, no hay ningún tipo de articulación. Van a ver su para que tenga síntesis, van a verlo bien unidos. ¿Ok? Listo. ¿Qué otra cosa? Va a tener en su cara lateral, ¿qué estructuras? Carillas articulares ¿para qué? Para las costillas. No. ¿Para qué? Bueno, para el cartílago. Para el cartílago. No está. ¿Ok? Lo que articula es el cartílago, no la costilla. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque el esterno, ¿cuántas carillas articulares tiene? Les diré el manubrio. Manubrio. Dos caras. Una propia para la primera costilla y una que va a compartir con el cuerpo para hacer la segunda costilla. Ahí se va a dar lo que es el ángulo de luz. Imagínense, ven cómo se está elevando acá, ¿no es cierto? Ahí no está sobresaliente. Sí. Imagínense así que viene el esternón. Es el Lo va a ángulo de formar con una cuña. Ese es el ángulo de Luis. ¿Por qué es importante el ángulo de Luis? ¿Por qué es importante saber? ¿Por qué no lo debo olvidar? ¿Qué voy a hacer con ese ángulo de Luis? ¿Para qué me sirve? ¿Qué se inserta en el ángulo de Luis? ¿Para qué? Para operación. ¿Cómo? No. ¿Cómo? O sea, ¿le pones el electro? No, referencia anatómica para el nivel de ¿Cuál es este. tu referencia? El segundo espacio intercostal. Imagínense, ahí están las dos costillas y con ese ángulo ustedes van a determinar el segundo espacio. Ustedes agárrense su ángulo de Lois, giran hacia lateralmente y van a encontrar un espacio costal. Ese es tu segundo espacio intercostal. No te estás agarrando el esternón, te estás agarrando la clavícula. Ya decía yo. No, agárrate el ángulo de Lois. Del Lois te vas hacia el lateral. Y hay un espacio entre tus dos costillas. Hacia el costado, hacia las costillas. ¿Ya lo han ubicado? No, ese es mi clave. Sabes que tienen un pectum excavatum. No, ¿Sí?
El meme se hizo canon. ¿Qué tipo de tórax es dado? Sí, ahorita vamos a hablar de eso, pero Relación clínica, carrera de biología. pásame tu... Acá tienes como una puntita, acá vas a tener como una sobresaliencia. ¿Ok? En esa sobresaliencia, eso se puede palpar, cualquiera incluso tiene que palpar, porque eso va a ser importante para ustedes. Acá está la segunda costilla y por debajo está la primera costilla y la tercera costilla. Entre esos tú te vas hacia el lateral y te vas a palpar el segundo espacio intercostal. ¿Qué sería el segundo espacio? Ah, no, esta es la primera. Acá viene la primera, segunda, primer espacio intercostal y segundo espacio intercostal. ¿No es cierto? Entonces, ¿para qué me sirve este espacio intercostal? ¿Tienes vértebras? Pásame tu esternón. Te lo voy a traer. Entonces, tenemos segundo espacio intercostal. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Porque en ahí es donde ustedes tienen que auscultar. ¿Cómo es auscultar? ¿Han visto focos aórticos, focos pulmonares, focos para saber las válvulas del corazón? Si yo ubico este foco, mira, acá está la otra costilla. Acá. Este es derecho, este es izquierdo, ¿no es cierto? Sí. Acá si yo palpo, si yo pongo el estetoscopio, ¿qué foco voy a escuchar? Foco aórtico, pulmonar, mitral, tricuspidio. ¿Seguros? Ah, no, pulmonar. Aórtico, pulmonar. Y se van a dar cuenta por qué cuando vamos corazón. Porque el corazón hace un callado aórtico de la aorta, así. Por eso este aórtico se escucha acá. Y por debajo pasa el pulmonar. ¿Ok? Y este pulmonar se escucha mejor. ¿Ok? En el cuarto, quinto ya vamos a escuchar lo que es la mitral y el tricuspidio. ¿Ok? Eso ya lo vamos a verlo. Pero esto, derecho. Te está viendo de frente. ¿Ok? Entonces, ¿por qué también es importante saber esto? ¿Han visto en las películas que cuando tienen un neumotórax se desinfla el pulmón y ese aire va hacia toda la cavidad aórtica y le meten como un alfiler Para liberar la presión. una aguja y empieza a salir aire? Es para que ubiquen este espacio. Este es un punto anatómico para poner la aguja y ubicar y que salga el aire. Espérate, ahorita voy con ¿ok? Por acá sale el aire. ¿Por qué? Porque el pulmón se va a achicar hacia este lado y todo esto está lleno de aire y por acá va a salir ese escape y esto va a volver a expandirse. ¿Ok? Ahora, ¿esto dónde a qué altura? ¿En cualquier parte? No. Esto está a la altura, imagínense, acá está ¿cómo se llama? La clavícula. La clavícula, esta es la clavícula, ¿no es cierto? No, acá viene la primera costilla y acá viene la clavícula. En la línea medio clavícula la ubicas y ahí puedes poner. ¿Ok? Ahora, ¿es el único lugar para poner una inyección para sacar el líquido? No. También puedes ubicar el cuarto, quinto espacio intercostal en la línea medio axilar. ¿Ok? Eso también puedes ponerlo y ahí también va a salir. Ahí se escucha el segundo ruido cardíaco. Segundo ruido cardíaco. ¿Cuál es el segundo ruido cardíaco? Cierre las... Ya, ¿cuáles son las inmunidades? Pulmonar y aórtica. Ya, pues, acá está bien. Y el primer ruido es entonces... Primer ruido y segundo ruido, el primer ruido, lo que es cierre de las válvulas mitral y tricuspidio, es en el espacio cuarto, quinto, pero uno que es paraesternal y el otro que es más hacia la línea media, no es hasta atrás. ¿Ok? Estamos hablando de la línea media. Listo, ¿qué más? Por eso es importante saber el ángulo de uso. Así que nunca se olviden, siempre les van a preguntar. ¿Ok? Es lo último, lo único que quiero que se queden para toda su vida. O sea. Listo, ¿qué más? Llévate esto.
¿Qué más, qué más, qué más? Y antes ya hemos hablado del ángulo. En la cara... Ruiz, ¿has terminado con tu estómago? Sí. Préstame. ¿Eh? No. Ahorita vamos a ver eso, que es importante, saber por dónde pasan los vasos. ¿Ok? Listo. Tenemos el cuerpo del esterno. Este cuerpo del esterno, ¿okay? Acá se ve clarito la carilla para articular con quién. Acá, en la parte superior, con la clavícula. En la parte inferior, con la primera costilla. Y acá está una hemicarilla para articular con la segunda costilla. ¿Ok? Listo. Acá se va a insertar el ¿qué músculo? Esternocleidomastoideo. En la cara lateral, Pectoral pectoral mayor. En la cara posterior, esternoideo y esternotiroideo. ¿Ok? Listo. Vámonos a esterno. El esterno tiene una cara. Vamos a tratar de dibujar el ángulo de parece que no, pero ya, miren, más o menos eso. ¿Ok? Se ve como una puntita que está sobre el centro. Es lo que tienen que palparse para implantar el segundo espacio intercostal. ¿Ok? Listo. En la cara lateral de este cuerpo se va a insertar otro músculo. ¿Quién se inserta? Pectoral mayor. Sigue confundiendo. No, todo. Ahora, pero si me dices cartílago, ¿hasta qué cartílago se conecta con el esternón? Hasta el séptimo. Porque el octavo, el noveno, se une formando un solo cartílago, ¿no es cierto? Y hay otros que sí son flotantes, ¿no es cierto? Listo. ¿Qué más? Luego de eso está en la parte inferior el cifoides. ¿Okay? El cifoides en este caso no lo tiene, ¿ya? Pero ahí depende la raza de la persona. Puede haber cifoides o una estructura. A ver, así, esto es como si fuese el cifoides, ¿no es cierto? Y hay otros que son así. Acá continúa el esternón y hay este agujerito que se llama vinilo bautista, apófisis, agujero de vinilo bautista, me acuerdo por Batista, así, y casi la mayoría presenta ese tipo de imagen. ¿Ok? De este, no muy pocos presentan esta imagen, pero es lo que más se ve. Esto solo se ve en raza negra. ¿Ok? Tenemos, no es con tono racista, esto. Acá tenemos el reborde costal. ¿Ok? El reborde costal con la apófisis cifoides va a formar un ángulo. El ángulo de Chopard o cifoideo, que tiene un ángulo. ¿Cuánto mide este ángulo? 70-75. 70-75, en cualquiera te van a hablar así. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque de acuerdo a este ángulo, mi compañero ha dicho 110, imagínense, así está el ángulo, imagínense unos 110. ¿Qué quería decir eso? Que tiene un tórax ancho de patología, ¿ok? Igualito sería si es uno más delgado, más agudo, ¿no es cierto? Listo. Por eso, o sea, 110 ya estás en el borde de lo que es ya ancho. Esa es patología que produce ese tipo de tórax imponencia. Tenemos esta parte inferior, que en la apófisis cifoides hay inserción de músculos en su cara anterior. ¿Qué músculos se insertan?
No, en la parte anterior. Recto. Recto anterior. anterior. ¿Ok? Fibras de las aponeurosis de los oblicuos, externo e interno. Y en la parte posterior se inserta ¿qué? Hay un ligamento externo pericárdico inferior, porque también en la parte superior hay otro que se llama ligamento externo pericárdico superior. Cuando hablamos de corazón se van a dar cuenta de esos ligamentos que presenta, porque eso es lo que va a ayudar a mantener el corazón fijo en la caja torácica. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Vámonos a las costillas. Las costillas, lo más importante y más aprenderse cuáles son típicas, atípicas, estructuras normales de la costilla, que tiene un tubérculo, que tiene una cabeza, que tiene un cuello, que tiene un cuerpo, y los ángulos. Hay un ángulo anterior y un ángulo posterior. De todo eso, ¿qué me debo acordar? La primera costilla y la segunda costilla. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en esta estructura vamos a encontrar que... ¿Cómo se llama? Vamos a encontrar estructuras anatómicas importantes, porque van a pasar paquetes vasculonerviosos. Lo primero que hay que reconocer es el tubérculo de Lis-Brown. ¿Ok? Esto me va a dividir en dos zonas, una anterior y una posterior. En la anterior, ¿quién pasa? ¿Qué estructura pasa? Vena subclavia. Arteria, vena. 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 En la parte más anterior, lo que discurre es la vena. ¿Ok? La vena. Posterior al tubérculo de Lis-Brown pasa, ¿qué cosa? La arteria, arteria subclavia la arteria y el tronco inferior del plexo. plexo. Hay una tuberosidad para los escalenos. Un escaleno anterior y un escaleno postmedial. ¿Ok? Nada más hay que saber de la primera costilla. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué me debo acordar de la segunda costilla? De la segunda costilla hemos hablado, ¿no es cierto?, que tiene una cabeza, un cuello, un tubérculo. Este articula con la faceta o la apófisis transversa de las vértebras, ¿no es cierto? Y acá ya lo vamos a hablar cuando hablamos de articulación, que hay ligamentos. ¿Ya? Ligamentos que unen tanto las apófisis transversas con el esternón. Pero ¿qué es lo que me debo acordar de esto? Acuérdense la tuberosidad para la inserción del serrato anterior. Nada más. Características especiales de las costillas. ¿Cuál es la costilla más larga? La más... claro, el longitud más larga. No. Séptima. La séptima costilla es la más grande. ¿Ok? ¿Qué más? Hemos hablado de costillas. De la primera costilla va a tener la superior. En casa de esta va a ser una cara intertorácica y una cara Ya. intertorácica. Ya, eso quiero. Tenemos algo importante en las costillas típicas y que siempre se notan. Van a tener como si fuese una cuña, un espacio, una ranura en la parte inferior. ¿Para qué? Para el paso de los paquetes vasculonerviosos intercostales. Van a pasar el tango, vena, arteria y nervio. ¿Por qué es importante saber por dónde pasa el paquete vasculonervioso? Porque imagínense, esta es la costilla, está superior y acá hay otra costilla inferior, ¿ya? Así. Cuando hemos visto que hay procedimientos en los que no solo hay que sacar aire, también hay que sacar líquido. Han visto los derrames pleurales, esos a veces cuando son en gran cantidad se tienen que extirpar. Para eso se hace procedimientos en los cuales tú pones un tubo, y ese tubo tú tienes que fijarte que el tubo siempre vaya por encima de la costilla, por el borde superior de la costilla. Si este espacio voy a usar, yo tengo que ir a este por encima, pegado.
igual, si yo voy a este espacio de encima, me voy pegado por el borde superior. ¿Qué pasa si voy por el borde inferior? Por ahí está pasando el paquete vascular. Lo más probable es que te lo moches. Luego el paciente va a estar con un sangrado, un hematoma, va a decir, doctor, desde ese procedimiento siempre me duelen las costillas o siempre me duele esto. ¿Por qué será? Ahí está ese nervio. ¿Qué? Es peligroso. Por eso siempre se va arriba del borde. ¿Ok? Pues eso es todo. Vamos a seguir avanzando de acuerdo a cómo vayamos avanzando. La parte de articulación, la parte de caja torácica como tal, mediastino y demás. ¿Ok? No, toracino es uno solo. Torácica. Les entre esto para que sepan cómo se distingue una. Por lo menos saber que este no es una torácica. Es una lumbar. Miren. Sí. Está recto y miren ese doble álice. ¿Ok? En una vértebra lo que tienen que ver es cómo está inclinado, ¿no es cierto? Hacia abajo. ¿Qué más? Ya, eso va a ser su tarea, doctora. Eso va a ser su tarea. No. La dirección, hay diferentes, hasta el mismo agujero. ¿Cómo es? ¿Es redondo? ¿Es triangular? Eso, estudie. ¿Ok? Quizá, no sé, si yo lo encuentro, te voy a marcar una de las vértebras atípicas. Ustedes tienen que estudiar la característica importante. ¿Cómo reconocer que es una onceava? ¿Cómo reconocer que es una primera vértebra torácica? No se puede contar. No, torácica, doctora. Torácica. ¿Por qué? Tendrán que ver las carillas y todo. Así ustedes tienen que saber. O te pinto y te digo con quién articula. Primera costilla, segunda costilla, tercera costilla. No sé. Para eso es. ¿Por qué es importante reconocer eso? Porque cuando ustedes vayan a una exhumación, huesos, no sé, te dirán, doctor, este es varón, esta es mujer, está todas sus vértebras, capaz esta mezcla, a ver, por lo menos tiene que tener noción de eso. O capaz alguno de ustedes quedará ser cirujano de columna, es harta plata ahí, ¿no? Hay pocos que se dedican de neurocirugía en especializarse en cirugía de columna. Para eso por lo menos llévense conocimiento y ponen, aumentan sus posibilidades de especialización. ¿Ok? Porque igualito va a ser cuando hablemos de músculos erectores de la columna. Es bien complicado, es hartos músculos, pero escucha, es bonito si te gusta esa rama. Y pocos se meten para eso. ¿Ok? Listo. Tipos de tórax. Doctor, tipos de tórax. ¿Qué tipos de tórax, doctor? Tórax. Tenemos ¿por qué depende de tipos de tórax? Pásame un trapo. Buen trapo. No, sus mandiles no. Estaba así este primer semestre. La forma del tórax es como si fuese un cono truncado, ¿no es cierto? Tiene una medida superior. ¿Cuánto será esa medida? De 6 a 10 centímetros. No, de 6 por 10 centímetros. 6 de antero-posterior y transverso unos 10. La parte posterior es de 12 y de 26. ¿Ok? Y también hay una articulación. Esto está viendo de una vista lateral. Un tamaño de esto. Que es 9 centímetros a 10 centímetros, creo. Pero esto, cuanto más esté corto, imagínate que esté en 7, imagínate que esté en 5, o esté menor de 5, se divide en leve, moderado y severo. Cuando tiene menos, se conoce como pectum excavatum. Cuando este diámetro es mayor, hacia afuera, carinatum, o en horquilla, tórax en horquilla, o pecho en horquilla. ¿Qué patologías se asocian? El excavatum
con síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos. El carinatum también se asocia con Marfan, síndrome de Down, depende. ¿Ok? El Marfan puede dar tanto escabatum como carinatum. Sí, 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 rápido. ¿Qué hora es? Espérate. Falta. Falta, no. 2:26. Es una hora todavía. De días importa. ¿Ok? Ese es. Y hay que saber por eso. ¿Ok? Ya va, ahí está. ¿Sí? ¿No tienes más que saber? Ah, ya, algo que he preguntado. ¿Y por qué hay que saber el ángulo de Lois? El ángulo de Lois se asocia no solo por el segundo espacio intercostal. Este está a la altura. Vale, vamos a buscar el ángulo de Lois. Está a la altura de las vértebras T4 y T5. Se está encontrando a nivel de la división de la tráquea. Ok, la carina. También está dividiéndose o asociándose con lo que es el por este lado, con el arco aórtico. Ok, con el callado aórtico. ¿Listo? Por eso hay que saber. ¿Listo? Eso es todo, ¿verdad?